Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Walter Aguirre. Como proceso de sustentación acerca de los argumentos de las cuatro lecturas de las cuales participamos en el taller. Comienzo hablando de una minga para el postdesarrollo América Latina en Movimiento, por Escobar, en el 2010. Digamos que como se lo sustentaba en la explicación, es claro cómo se evidencia que muchas de las políticas gubernamentales que se están desarrollando, no solamente en Colombia, sino en América Latina, son políticas gubernamentales que tienen un concepto más del cómo vivir mejor. Este vivir mejor que desafortunadamente se vuelve en algunos casos exclusivo, ya que no nos vuelve inclusive a todos los miembros de la comunidad, sino que va enfocado principalmente para algunos sectores en particular. Eso hace de una manera que entra en confrontación o va como en contra de lo que en la minga estaban revisando, ya que ellos mismos decían que las políticas que se deben trabajar dentro del mundo, dentro de una buena humanidad, deben ir conceptualizadas con el marco del buen vivir. Son políticas que deberían ocuparse del individuo que se desarrolla dentro de un medio ambiente como un escenario adecuado para el desarrollo económico de su entorno y no como un mimetismo por inercia de todo lo que son las tendencias económicas a nivel mundial. Muchos de los comportamientos que vamos adquiriendo como sociedad, como comunidad y hasta como entidades gubernamentales, como políticas de desarrollo, van más como un reflejo de las tendencias europeas o americanas o de mercados externos que desconocen el escenario de cada uno de nosotros, que desconocen la vivencia real de cada uno de nosotros. Al desconocerse eso, hace que nuestro escenario actual sea desconocido y en algunos casos entre a quedar como no sobre la misma balanza la política que se está montando con la respuesta que se está dando a la necesidad que tenemos creada. Es por eso que la minga invita a que volvamos como al principio de lo básico, de tener en cuenta que somos humanidad con busca de un desarrollo económico dentro de un entorno que debe ser ambiental y de cuidado para ellos. Eso era pues principalmente como en lo que se hablaba acerca del tema de lo que era la minga para el desarrollo. Ya hablando de la lectura de López Roa y de Pineda, donde hablaba del rol de la afiliación política en las creencias y los discursos legitimadores de la corrupción. Digamos lo que mucho de lo que mostraba estos estudios es que lastimosamente sí, uno se vuelve partícipe de la corrupción en diferentes grados, pero no por ser diferentes grados deja de ser una corrupción. Y lo más complicado es que muchas veces nos encargamos de lograr sustentar o justificar cada uno de los actos de corrupción que cada uno de nosotros tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, la fila para la compra de un tiquete de Transmilenio, evitar hacer esa fila, ya llega a ser un rompimiento de leyes que se vuelve hasta corrupción, porque muchas veces mandamos el amigo que vaya y haga la fila y cuando uno llega pues él ya está adelante, pero eso no importa porque como es mi propio bienestar, es la respuesta a mi problemática, pero nos estamos olvidando que pequeños detalles como esos son los que van alimentando y van convirtiendo una corrupción en que sea de algo pequeño cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Ahí es donde vuelve el concepto con el que lo educaban en la casa. ¿Quién es ladrón? ¿El que se roba una gomita de 50 en la tienda o el político que se puede robar miles de millones de pesos en Colombia? Creo que la dimensión es diferente, pero el delito, el hecho es exactamente el mismo. Llega a ser tan rompimiento de leyes el que se llevó una gomita como el que se lleva cualquier cantidad de millones de pesos. Aquí es donde se empieza como a legitimar nuestro verdadero comportamiento, nuestro verdadero criterio como ciudadanos dentro de una democracia que es participativa, ya que muchas veces también nosotros nos encargamos de quejarnos de pura voz, pero al momento de la acción nunca lo implementamos. Ya existen muchas medidas legales constitucionalmente establecidas
en las cuales uno puede manifestar, uno puede alegar, uno puede decir, hey, no estoy de acuerdo con este tema de corrupción, y lo puede denunciar, porque también están los estamentos, están las instituciones que hoy en día protegen evidenciar todo esto. Pero ahí es donde nosotros muchas veces como ciudadanos o miembros activos de la comunidad nos quedamos ahí quietos, no pasa nada. Lo más complicado dentro de ese estudio y lo que me pareció como más crítico es que aunque fuera una pequeña parte, que era un 1% de la población, justificaban la corrupción como una forma de vida. Ahí ya yo pienso que es donde uno empieza a decir, aunque sea un 1%, eso puede tener la tendencia a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez será peor. Es donde considero que yo debo tomar la decisión de tener una serie de actos que no constituyan corrupción, empezar a practicar con el ejemplo, mostrarle a los demás a través de mi ejemplo de vida cómo uno puede como parar ese concepto de corrupción. ¿Para qué? Para que no se vuelva un tema socialmente aceptado ni justificable, sino que por el contrario, ante un evento de corrupción, tenga uno la autoridad moral de poder decir, oiga, esto no se hace, no estoy de acuerdo, y lo pueda uno entrar a legitimar ante la ley y empezar a expresarlo de una manera más correcta. La lectura que había de Cáceres Talavera acerca de la diversidad sexual y la salud ciudadana. Bueno, este es otro conflicto pues mucho más complejo de una u otra manera, porque aquí yo creo que ya es donde entran como a unirse varias situaciones. Una, la personal, que es la definición de la sexualidad. Yo nací hombre, quiero ser hombre o quiero convertirme de otro sexo o quiero tener por ambos lados, tanto con hombres como con mujeres. Ya yo pienso que ya es un tema de desarrollo personal que llega a un punto que debe convertirse en algo, una decisión que es respetable. Hacia uno muchas veces no le parezca o uno no la comparta, pues tendrá que volverse legitimador de las decisiones de los demás en son de la aceptación. Hay que aceptarlo, porque claramente es como está montado dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestras leyes, y es también parte de la evolución que ha venido teniendo todo este proceso de las comunidades LGBTI, donde por ejemplo ya se expresa que la sexualidad no es una enfermedad mental, como se declaró en algunos tiempos, que entonces el que cambiaba de sexo era un enfermo mental, era una enfermedad psicológica. Entonces ya empieza a desvirtuarse por completo ese concepto que la asexualidad por naturaleza se convierte en una enfermedad psicológica. Pero entonces nos vamos a un paso más adelante, y es donde las sociedades muchas veces nos quedamos quietos porque avanzamos, damos un paso, pero ahí no estamos preparados para afrontarlo. Entonces entramos a los sistemas de salud de personas que están en grados de vulnerabilidad, como los de la comunidad LGBTI, porque tienen un alto índice de contagio de enfermedades que dentro de los sistemas de salud complementarios o POS, o dentro de los sistemas de salud gubernamentales, no están claramente definidos su complementariedad con el tema médico, con el tema de exámenes, con el tema de acompañamiento psicológico, porque eso también generará pues un tema de impacto psicológico. Entonces son comunidades que, aunque pareciera que a través de esto que yo llamo como movimientos políticos, todas estas leyes, artículos, decretos que generan, pareciera que hacen inclusives dentro de un sistema de salud a estas comunidades, pero cuando se va a revisar en el mundo real, en la práctica, se evidencia que desafortunadamente son muchos los vacíos, son muchos los huecos que tienen las leyes o la aplicación, la aplicabilidad como tal de esas normas, y estas comunidades se quedan exentas. Entonces ahí es donde también uno empieza a analizar lo siguiente: si uno que tiene una sexualidad reconocida, aceptada y está dentro de un marco de lo constitucionalmente normal, digámoslo así, carecemos de un sistema de salud adecuado, donde muchas veces la cita a una EPS se demora, las drogas son drogas básicas, los exámenes son exámenes básicos. Si tú deseas algo diferente, pues debes pagar por aparte un plan complementario, tener una medicina prepagada.
Entonces, ¿qué estará pasando realmente con estas comunidades? Si es un llamado realmente que uno muchas veces nunca se hace, de ponerse a pensar en la salud pública en una comunidad puntual como lo es esta LGBTI. Pero pues lo importante es lograr pretender que el país tome decisiones en cuanto a sus leyes, en cuanto a los procesos, en cuanto a la reglamentación de la salud pública, en donde se logre como romper todas esas barreras que hacen que estas comunidades sean cada vez excluidas, es volverlas más incluidas dentro de los procesos de desarrollo normal de todas las leyes y sobre todo del sistema de salud. Con respecto a lo que son las fuentes digitales y fuentes impresas, de lo que respecta a lo que es el plagio en el marco universitario, yo considero que el hecho de tener acceso a la información se convierte en algo mucho más productivo. ¿Por qué? Porque es que yo hoy en día puedo revisar desde mi equipo, desde mi portátil, puedo revisar toda la información que yo quiera a través de los www. Ojo, considero que es importante que la información debe ser administrada con responsabilidad, con valores éticos, con control y con una misión de lo que yo quiero hacer. Yo pienso que, viéndolo desde mi punto de vista de administrador de empresas, mi vida también debe tener una misión, una visión, unos objetivos y unas políticas de desarrollo. Si yo tengo la oportunidad de acceder a información mucho más rápido y en cualquier momento, debe ser algo beneficioso para mí, donde considero que el plagio se convierte en una posición no tan beneficiosa para la sociedad, como se lo expresaba en mi conclusión. Yo considero que esto se empieza a convertir en algo nocivo, es dependiendo de la escala de valores que ya tenga cada uno de nosotros. Considero que la apertura que existe ante la información claramente es un hecho que es o de buenas o de malas prácticas. Creo que ahí no hay puntos medios. O es bueno o es malo lo que usted va a hacer con la información. Si utilizamos los medios electrónicos como una alternativa de fuente de información, eso nos permite en cada momento mejorar nuestras apreciaciones y nuestros conocimientos, ya que yo hoy en día puedo consultar 2, 3, 4, 5 autores referente al mismo tema, con diferentes conceptos, pero pensando en que yo forme mi propio criterio, que forme mi propia decisión, que tome mi propio requerimiento hacia lo que considero que es beneficioso dentro de la información que me está dando. Yo pienso que cuando ya la persona empieza a coger y copiar, que es cuando entra en el tema del plagio, entonces copia y pega, pero no analiza, claramente ahí es donde tiene una connotación, uno, deshonestidad, deja de volverse ético y pues peor aún, deja de volverse académico, porque entonces yo no aprendo, yo no entiendo, yo no sé sustentar, yo no clasifico qué es lo que estoy interpretando. Nuevamente, tutor, le agradezco pues por la oportunidad que ofrece de conocer unos temas diferentes, unas lecturas que me han parecido bastante interesantes, porque sí lo hacen a uno sensibilizarse de algunos temas que son tan de nuestra vida diaria, que desafortunadamente uno pasa por encima de ellos sin detenerse a entender qué es lo que realmente está implicando en la vida de uno. Como siempre, mucho de la enseñanza que me deja en este caso es cómo si yo debo empezar a tener una política de plagios clara para mi estudio, cómo debo tener una responsabilidad acerca de las demás sexualidades, cómo debo tener en cuenta que el desarrollo económico de mi mundo a partir de mi gestión como administrador debe ser sin apartarse en ningún momento de la humanidad, y que la corrupción es un tema que siempre estará presente y que desde mi posición puedo empezar a combatirla, garantizando que mis actos sean honestos, correctos y dentro del marco de una ley. Tutor, muchas gracias por su atención, que esté muy bien.